Buenos días, mis queridas hermanas, mis queridos hermanos de la primera iglesia bautista de San Antonio de los Altos. Para mí es un verdadero privilegio estar nuevamente con ustedes para discutir el tema que corresponde a la enseñanza de hoy. Continuamos en estas mañanas, continuamos con las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. La semana pasada vimos la última clase donde nos enseña que no debemos darle tanta importancia a las cosas terrenales, las riquezas y las necesidades materiales, sino más bien enfocarnos en valorar más las cosas espirituales, con plena confianza en Dios. En el tema de hoy el Señor nos lleva a meditar, y eso es lo que vamos a hacer ahora, acerca de las preocupaciones de nuestra vida, el afán que ponemos por la comida, la bebida, el vestido, todas las cosas materiales que llenan nuestra mente y nos hacen descuidar las cosas que realmente perduran. Debemos entender que somos hijos de Dios y que Él tiene cuidado de nosotros. Antes de enfocar el tema de hoy, vamos a orar. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, infinito agradecimiento, Padre, de mi parte, por permitirme el privilegio de estar aquí frente a mis hermanos para llevar la enseñanza de este día. Pero Padre, yo te imploro, tú conoces mis limitaciones, por eso te imploro que seas tú, mi Dios bendito, ahora que tome control de esta actividad y que seas tú, mi Dios bendito, quien a través de mí nos hables, nos enseñes, nos exhortes y nos edifiques. Que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre, por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Vean, siempre asociamos como armas que utiliza el diablo para destruir la vida de las personas los vicios, los placeres, las contiendas, las violencias, los excesos. Pero pasamos por alto dos armas que Satanás utiliza con mucha sutileza, pero con mucha efectividad contra los hijos de Dios. Y estas armas son el afán y las preocupaciones o ansiedad. Satanás sabe perfectamente que un cristiano preocupado y con un corazón lleno de ansiedad es un cristiano que deja de congregarse, es un cristiano que no tiene tiempo para orar, es un cristiano que no tiene tiempo para leer la Biblia, es un cristiano que no tiene tiempo para ocuparse debidamente de su familia. Satanás, por medio del afán, la ansiedad y las preocupaciones, esclaviza a las personas y los hace esclavos del trabajo, esclavos de los compromisos sociales, esclavos de los placeres, de los quehaceres domésticos. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces para neutralizar esas armas que el enemigo utiliza con mucha efectividad para robar nuestra fe, nuestro gozo, nuestra paz? En primer lugar, reconociendo que ese estilo de vida no agrada a Dios. La clase de hoy está contenida en el libro de Mateo, capítulo 6, del 25 al 34. Pero también Lucas trata el mismo tema en el capítulo 12, de los versículos 22 al versículo 31. Entonces, en primer lugar, debemos reconocer que ese estilo de vida, el afán, la ansiedad, las preocupaciones, es un estilo de vida que no agrada a Dios. Vean lo que dice el Señor en su palabra, versículo 25, capítulo 6 de Mateo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento
y el cuerpo más que el vestido. Y Lucas, en el capítulo 12, versículo 22, dice lo siguiente: por tanto digo que no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Entonces, ahí está la palabra de Dios, ahí está la enseñanza del Señor, y es a la que debemos aferrarnos para combatir esos ataques de Satanás con estas dos armas que son muy sutiles, como dijimos. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó como mandato: no os afanéis, nos dice el Señor, versículo 25. No os preocupéis, no estéis con ansiosa inquietud. Hermanos, el Señor no quiere hijos afanados ni angustiados. El Señor quiere hijos que aprendan a confiar y descansar en Él, en su provisión y en su poder. En segundo lugar, para combatir a estas armas de Satanás, confiemos que si Dios cuida a los más pequeños de su creación, ¿cómo no tendrá cuidado de nuestras necesidades? Versículo 26 de Mateo 6 dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y Lucas, tratando lo mismo, dice lo siguiente: vosotros no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos por la inquietud. Entonces ven ustedes, dos escritores del Nuevo Testamento están aquí tomando las palabras del Señor y dejándolas para enseñanza nuestra. Debemos entonces estar confiados que si Dios provee sustento a todo ser viviente de su creación, aún de los más pequeños, y tiene cuidado de las flores del campo y de la hierba, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros, que somos su máxima creación, somos su obra perfecta? Vean ustedes, pongan atención a lo que vamos a explicar en este momento. ¿Cómo creó Dios a los animales y a las plantas? Vamos a Génesis. Los creó con su voz. Dijo Dios, versículo 20, capítulo 1 de Génesis: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Pero en el versículo 11 dice: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y árbol de fruto que dé fruto según su género. ¿Ven? Lo creó todo con su voz. Pero ¿cómo creó al hombre? Y esto es lo que quiero que pongan mucha atención. Dios hizo al hombre con sus manos, con mucho cuidado, con mucha delicadeza, con mucha dedicación. Y lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Entonces tenemos que confiar en las promesas del Señor, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él conoce nuestras necesidades. Él nos ha dicho en su palabra, Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, dicho de manera tan sencilla, a veces lo pasamos por alto, pero aquí está la profundidad de la promesa de Dios. Nada nos faltará, nada. En tercer lugar, para combatir estas armas de Satanás, debemos reconocer que con ansiedad y con afán no vamos a vivir mejor. Mateo 6, 25, 28. Dice, ya leímos el primer versículo, dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de vestir, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento
y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del campo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen granero, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Y Lucas, en el capítulo 12, versículo 24, dice lo siguiente: considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Ahí está la seguridad que debemos de tener en las cosas del Señor. Satanás ha hecho creer a muchas personas que afanándose, preocupándose, dando carrera, van a vivir mejor. El Señor nos enseña que afanándonos y preocupándonos no podemos cambiar ni la cosa más pequeña de nuestra vida. Tenemos que reconocer, y esta es la enseñanza del Señor, que el afán, la ansiedad y las preocupaciones pertenecen al reino de lo material, al reino de este mundo. Los incrédulos viven afanados, preocupados, angustiados, tratando de resolver los problemas con sus propias fuerzas, sus capacidades y sus recursos. Esto lo dijo el Señor hace más de 2000 años. Y hace cerca de 2000 años, en este siglo pasado, se vino a descubrir que el afán, la inquietud, las preocupaciones enferman a la gente. Enferman a la gente de tal manera que pueden convertir esa preocupación y esa ansiedad y ese afán en enfermedades físicas. Porque cuando uno está preocupado permanentemente, está generando una carga negativa en nuestro organismo. Y esa carga negativa, acumulándose, en algún momento va a hacer crisis y va a somatizar en nosotros y se va a convertir en enfermedades físicas. De ahí tenemos los infartos, de ahí tenemos los desequilibrios mentales, de ahí tenemos la tensión arterial, de ahí tenemos las úlceras. A esa enfermedad moderna, la ciencia lo ha llamado el estrés. Y el estrés mata gente y está matando gente. Hay mucha gente que está tan preocupada por las cosas de este mundo, por las cosas que le atañen a su bienestar material, que llega un momento en que se desequilibran y llegan al suicidio. Pero si no llegan al suicidio, como dijimos anteriormente, puede desembocar en una enfermedad física que lo va a postrar. El estrés está matando a mucha gente. Entonces podemos decir que el afán y la ansiedad son un modo de vida de las personas del reino de este mundo. Lucas 12:30, ¿qué dice? La parte A del versículo 30 dice: porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Y Mateo, que es el libro que estamos estudiando, dice en el capítulo 6 de Mateo, versículo 32, dice lo siguiente: porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, lo que pasa es que nosotros hemos perdido la fe, hemos perdido la seguridad que debemos tener en las promesas de Dios. Yo veo muchas veces las promesas planteadas de una manera tan sencilla, y nosotros venimos de una cultura católica que nos enseñó que para obtener el favor de Dios debemos hacer cosas, debemos trabajar, debemos ganarnos ese favor. Pero nosotros no tenemos que hacer nada. Ya el Señor Jesucristo hizo todo por nosotros en la cruz y ganó para nosotros nuestra salvación eterna. Pero también ganó el cuidado permanente
He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Y el Señor dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. El Señor nos dice en su palabra, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En esas promesas debemos nosotros mantenernos firmes, aferrados, siempre aferrados del Señor. Ahora, dicho esto, el afán y la ansiedad son un modo de vida de las personas del reino del mundo. Pero nosotros no somos del reino de este mundo. El Señor, cuando oraba allá en Juan, capítulo 17, versículo 13, dice que ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Nosotros no pertenecemos a este reino, hermano, estamos de paso. Estamos de paso. Claro que tenemos que trabajar, tenemos que preocuparnos hasta cierto punto de las cosas que nos atañen de hacer en esta tierra. Por nosotros, por nuestra familia, por los hermanos, por la obra del Señor. Pero no llegar al extremo de la ansiedad, de la preocupación, no llegar al extremo de estar afanados permanentemente. Entonces, dicho esto, surge la pregunta, ¿cómo debemos vivir entonces los hijos de Dios? Primero, confiando que Dios conoce nuestras necesidades. Mateo 6:32b. Dice así la palabra. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y Lucas, en el capítulo 12, versículo 30, dice lo siguiente, en la parte B. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, de esta manera debemos vivir. Y aquí está el versículo clave para nuestra seguridad, para nuestro trabajo, para nuestro vivir en esta vida mientras el Señor nos llama y mientras el Señor viene. Está en el capítulo 6 de Mateo, versículo 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo debemos entonces buscar el reino de Dios? Cada uno de nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, nos proveyó de por lo menos un don. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Desarrollando este don para que la iglesia sea edificada, para ayudar a los hermanos a crecer en su vida cristiana, para que ayudar a los hermanos a prepararse para que ellos a su vez ejerzan la obra de su ministerio. ¿Cómo debemos vivir? Haciendo lo que tenemos que hacer en la iglesia, en la familia, con los hermanos, predicando el Evangelio en primer lugar y ayudando en cuanto podamos a las personas que están a nuestro alrededor, especialmente nuestros hermanos que tienen necesidad, nuestros hermanos que tienen necesidad de oración. Tenemos un don y ese don debemos desarrollarlo para el beneficio de los demás hermanos en la iglesia. No todos tenemos el mismo don. Y ese es el problema de muchos hermanos que como no son predicadores, no son maestros, entonces piensan que no tienen ningún don. Pero hermano, hay tantos dones de los cuales el Espíritu Santo nos ha dotado. Yo recuerdo, por ejemplo, un hermano muy sencillo, allá en la iglesia de Nueva Jerusalén de Caracas. Un hermano muy sencillo, no hablaba, no tenía ninguna preparación académica. Pero hermanos, cuando había algún problema en la iglesia, ¿sabe dónde iba el pastor? A la casa de ese hermano, para poner en las manos de ese hermano el problema, para que este hermano, que era un campeón en la oración, orara
y el Señor realmente oía a este hermano. Entonces nosotros tenemos un don. ¿Cuál es ese don? Preguntémosle al Señor. Dice Romanos 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que comprobemos cuál es el don que el Señor nos ha dado, para que lo podamos desarrollar en beneficio de la iglesia, en beneficio de los hermanos y para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.